Entonces ahorita vamos a hacer un caso bastante hipotético. Imaginen que regresamos a mi calculadora y esta calculadora va a mandar algún método a la nube. Entonces, o va a depender de otra instancia. Supongamos que agrego un public double, se llama sumar en Oracle Cloud. Tenemos un double A y un double B. Y de alguna forma yo tengo que hacer que este método sumar en la nube. Entonces generalmente cuando uno va a depender o tener dependencias, lo común es que estas dependencias implementen la lógica para hacer esto que queremos hacer aquí, que es sumar en la nube, sumar en una base de datos, procesar en un sistema externo, lo que ustedes quieran hacer. Sus clases no dependen de sí mismos, siempre van a tener alguna especie de lógica que depende de otras clases. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a crear una interfaz. Entonces, dentro siempre de mi código, le vamos a llamar calculadora Oracle Cloud. Entonces, supongan que yo voy a hacer una interfaz que representa a la nube. Y la nube va a tener un método denominado sumar que recibe una cantidad variable de argumentos. Entonces yo regreso a mi calculadora y de alguna forma yo voy a tener que cuando haga mi suma en Oracle Cloud, yo debería tener calculadora Oracle Cloud, calc OC, y la tengo que instanciar de alguna manera. Entonces, esto que constituye, podría utilizar un framework de inyección de dependencias, procesamiento con reflection, a la larga no importa. Esto que tengo que instanciar, sin embargo, se convierte en una dependencia. Y aquí entra uno en conflicto. ¿Cuál es la clase que estoy probando? ¿Calculadora o calculadora en Oracle Cloud? Calculadora. Entonces yo podría hacer algo tan simple para que esta clase compile como un return calc OC igual sumar y le pasa como argumentos a más b. Y aunque no esté instanciada, van a haber muchos casos donde no van a estar instanciadas directamente, en cuales han visto que no instanciemos nosotros las dependencias. Sus clases en algún momento tienen dependencias, pero no somos nosotros quien hace las instancias. Todo lo que es inyectado. Exacto, todo lo que es inyectado, todo lo que ustedes vienen y le colocan @jb o @inject, no es el programador el que decide cómo se va a crear la instancia. Utilizan alguna especie de framework, pero esta clase tiene dependencia. Entonces, ¿quién genera la instancia? No lo sé, pero para poder probar calculadora me enfrento ante el problema que primero tengo que tener una instancia de calculadora Oracle Cloud. Y si encima es un servicio externo, es un servicio que yo no controlo y no garantizo que funcione. Entonces, aquí es donde entran en juego los mocks. El mock lo que va a hacer es permitirles de forma fácil generar una instancia alternativa con comportamiento predecible que puedan utilizar dentro de sus pruebas unitarias. Y el framework más común para hacer mocks en Java es Mockito. Entonces vamos a agregar una nueva dependencia a nuestro proyecto. En español suena más feo que en inglés. Entonces, vamos con Mockito. Entonces agregamos una nueva dependencia. El group ID de Mockito es por.mockito. Y el del artefacto es Mockito core. Y la versión de demo que yo tengo ahorita es la 2.7.22, por ejemplo.
Entonces, uno eventualmente puede crear mocks y stops utilizando constructores, utilizando decorators, lo que uno quiera, pero es más fácil hacerlo utilizando frames. Entonces, con Mockito nosotros vamos a poder simular la dependencia y no depender si existe o no la instancia, si existe o no el sistema externo, porque ahorita estamos en pruebas unitarias. ¿Listos? Ok. Entonces, si a mis pruebas unitarias yo le agrego una nueva prueba, voy a quitar los before y afters para que quede más limpia mi prueba y se entienda más. Ya saben para qué sirve. Entonces, supongamos que yo voy a tener una nueva prueba denominada probar suma en Oracle Cloud. Yo podría hacer exactamente lo mismo, un assert equals, vamos a probar el 10 y diría calc.sumar en Oracle Cloud 5 y 5. Le coloco un delta y hasta el momento todo este código compila. Pero ¿qué creen que va a pasar si yo ejecuto probar suma en Oracle Cloud? Quien me diga le regalo unas semillas de marañón, que sabe quién sabe. Exacto, como no hay una instancia de la dependencia, me tiene que dar un null pointer exception, porque calculadora sí yo hice la instancia, bueno, ya la borré, pero debió haber una instancia en before public void init y para cada uno de los métodos calc va a crear una nueva instancia de calculador. Pero aunque tenga la instancia de la clase que estoy probando, me debe de dar null pointer exception porque no existe una instancia de Oracle Cloud, de la suma que estamos haciendo en Oracle Cloud. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Si fuéramos cavernícolas, sería algo más o menos así. Yo tendría que crear calculadora en Oracle Cloud, new calculadora en Oracle Cloud, y crear manualmente el stop de cómo se debe comprobar la dependencia. Estaría sobreescribiendo la dependencia, pero no tiene mucho sentido. Entonces, cuando nosotros integramos Mockito, lo que estamos haciendo es integrar un framework que me permita generar esas dependencias. Entonces yo podría, por ejemplo, declarar calculadora en Oracle Cloud, calc.oc, y de alguna forma, sin que yo realice una intervención totalmente manual, estos métodos tienen que funcionar y ante una entrada dar una salida predecible. Y esto se hace con Mockito. Entonces, una vez que ustedes tienen Mockito, para activarlo dentro de JUnit, pueden anotar la clase con runWith. Y JUnit tiene estos puntos de extensión, que en lugar de que lo corra el JUnit vanilla, podamos tener un runner que integra etapas adicionales hacia nuestro test. Entonces, una vez anoté el Mockito con runWith Mockito JUnit Runner, activo todas las anotaciones de Mockito. Y por un lado tengo que hacer la declaración que por favor aquí inyecte todos los mocks, todas las dependencias les provea una instancia. Y mientras que en calculadora Oracle Cloud yo no quiero que me genere una instancia concreta, sino que por favor me genere un mock. Y este mock va a ser mi clase predecible. Entonces, esta es la dependencia que se tiene que hacer su implementación falsa, y este es el dependiente, que es el que estoy probando. Entonces, por norma general, dependiente en una prueba unitaria solo tiene que existir uno, porque es la clase que están probando, y todas sus dependencias las pueden simular a través de mocks. Ahora bien, en el momento que ustedes generan los mocks, también vamos a necesitar hacer los comportamientos predecibles, porque no tengo la implementación completa. ¿Cómo lo hago? Voy a generar un nuevo import donde tenemos org.mockito.mockito y todos sus métodos estáticos están disponibles ahora para mi clase. Entonces, ¿cómo puedo hacer que este tenga comportamiento? Utilizando los métodos de Mockito. Entonces vamos a decir que cuando calculadora Oracle Cloud realice
una suma de 5 y 5 se debe de retornar un 10. Y estos son los comportamientos predecibles de la dependencia. Entonces, yo no sé cómo está la implementación de Oracle Cloud. No me interesa cómo está esa implementación porque no es la clase que estoy probando. Pero como existe una dependencia, yo con esto garantizo de que tengamos un objeto falso que yo programé frente a una entrada, una salida, y lo hice de forma fácil. Y de hecho puedo tener distintos casos. También puedo programar que cuando reciba 7 y 5, retorne 12. Entonces son comportamientos rápidos. ¿Qué es lo que hay adentro de mi clase? Como es la dependencia, no me interesa. Lo que sí me interesa es que no me dé un null pointer exception porque no está creada la dependencia y que mi método reaccione correctamente. Entonces, cuando Mockito coloque los interceptores en mi clase y detecte que alguien está llamando al sumar en la dependencia Oracle Cloud, inmediatamente produce este resultado, sin importar cuál sea la implementación real. Entonces, algo importante que eso es lo que había olvidado. Para que inject mocks funcione, ustedes tienen que crear la instancia en la misma línea que donde la declaran. Entonces, yo le pido que al momento que instancie la calculadora, de una vez le provea todas las dependencias a través de los mocks. ¿Cuál mock? El mismo que estoy inyectando acá. ¿Por qué lo inyecto? Porque necesito crear sus comportamientos predecibles sin tener que programarlo de forma manual. Entonces, una vez está programado este mock, yo esperaría que todos mis tests sigan funcionando como ya funcionaban y que encima el test dependiente funcione aquí. Vamos a ver, probar suma ahora con el cloud. Y ella se ejecuta correctamente la suma en Oracle Cloud. Creo que me va a decir que hay un stop que no se necesita. Que realmente es este, por ejemplo. Vamos a probar ahí. Y ahí ya pasó. Ya mismo Mockito le hizo, usted puso un caso que solo le está haciendo estorbo. Entonces, no lo programé. Lo único que hice fue definir un comportamiento de ante una entrada que se dé una salida, porque esto es la dependencia. Y eso me permitió volver a probar mi calculador. Entonces, pruébenlo y vean si tienen alguna duda ahí.